Dos, tres. ¿Cómo estás? Nos da muchísimo gusto verte después de tanto tiempo. Estamos con nuestro compañero Jesús Sosa Castro reiniciando aquí actividades en Cristo el Ciudadano y esta vez vamos a hablar de lo nuevo que nos acontece como es la elección del Poder Judicial y la influencia o no que tuvieron eh, el asesinato de los asistentes de la jefe de gobierno Clara Brugada. Don Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Yara. Buenos días. ¿Quieres Qué que bien, empiece hablando sobre la elección del Poder Judicial? adelante. Bueno, mira, yo tengo la opinión de que este proceso fue sumamente importante, no solo porque significó algo novedoso, algo inédito en la política y en la valoración de lo que debe ser el Poder Judicial. Es obvio que todos los mexicanos nos habíamos dado cuenta del papel que estaba jugando no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación al estar protegiendo a los poderes económico, político, a los privilegiados y sobre todo liberando a criminales de cuello blanco y del crimen organizado, ¿no? Entonces, este Estado que guardaba la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en general fue modificado por indicaciones por el voto directo del pueblo mexicano. Y esto no era una cosa sencilla, era una cuestión bastante complicada, sobre todo porque había cerca de 1,800 candidatos y se iban a elegir cerca de 800, ¿no? Entonces, obviamente esto generaba de por sí pues una complicación grande que me parece a mí, en general, el pueblo supo resolver de manera correcta, ¿no? Y en el caso particular, yo hice una propuesta, la hice circular entre mis amigos y mis compañeros, conociendo incluso el perfil de cada una de las propuestas que yo hacía. De las 9 propuestas que hice, tanto de hombres como de mujeres, no ganaron 3 que se quedaron fuera. Me refiero a César Gutiérrez Priego, a Federico Anaya y a Isaac de Paz, ¿no? Estos 3 candidatos, estos 3 perfiles, pues yo los acompañé con mi voto porque conozco su trayectoria política. Sin embargo, pues la mayor parte de la gente no votó por ellos, votó por otras personas distintas. Sin embargo, yo hago una valoración correcta, me parece a mí, porque la integración del Poder Judicial en su calidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la esta de justicia, ¿cómo se llama? La instancia que tiene la posibilidad de hacer justicia judicial y lo que tiene que ver con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos, me parece a mí, cubren el perfil que la gente estaba buscando para garantizar el ejercicio de la justicia, de la aplicación de la ley en el momento en que tengan que entrar en funciones. Y a mí me parece que este hecho es sumamente importante, razón por la cual la derecha, los comentócratas, el gobierno norteamericano, la OEA, intentan descalificar este proceso. Sin embargo, a mí me parece que no lo van a lograr, entre otras cosas porque el pueblo mexicano decidió de manera libre y soberana hacer este ejercicio de votación directa, universal y secreta para elegir a sus
juzgadores. Entonces no van a poder, no solamente por la decisión del pueblo, sino porque nosotros hemos aplicado de manera correcta todo lo que establece la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y sobre todo porque le hemos dado vitalidad, fuerza y expresión al artículo 39 constitucional, que establece claramente que el poder dimana del pueblo y todos los niveles de gobierno deben obedecer las indicaciones del pueblo, ¿no? Entonces, no hay nada que indique que estas expresiones de la derecha, de los comentócratas, de la prensa, de los medios de comunicación corporativos y de las expresiones internacionales como la ONU, el gobierno de eh, Donald Trump y la OEA, pues no tienen ninguna posibilidad de echar abajo o de desestabilizar un proceso que el pueblo arropó, que el pueblo votó de manera correcta, ¿no? Ahora bien, la crítica, sin embargo, se está bifurcando en dos sentidos. Primero, señalando que los que representan al nuevo Poder Judicial son personas sin experiencia judicial y apelan diciendo que ninguno de ellos viene de la escuela judicial, que supuestamente era la que formaba a los ministros, a los jueces y a los magistrados que están en funciones todavía hasta el 31 de agosto, ¿no? Entonces, no es verdad, porque las comisiones que fueron expresamente nombradas por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, claramente se apegaron a que se cubrieran los perfiles de un promedio de 8 de calificación, experiencia, buen nombre, un ejercicio que mostrara su capacidad en la interpretación y en el conocimiento de las leyes. Entonces, por allí no hay nada que tenga razón de ser por parte de los críticos. Y la otra es la expresión racista y clasista en contra de los ministros y de manera particular en contra del que será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Hugo Aguilar, ¿no? ¿Por qué razones lo critican? Pues porque es un hombre nacido, formado en una universidad de Oaxaca, responde a la cultura de los pueblos originarios, su comportamiento, su trabajo, su ejercicio eh, judicial, jurídico, pues ha estado siempre a la defensa de los intereses, de las luchas de los pueblos originarios. Y ahora muchos de los críticos pues se burlan diciendo que cómo es posible que un indígena que no se formó en la escuela judicial vaya a dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas estas son expresiones que no tienen ningún fundamento político serio, no tienen razón de ser, pero que expresan pues la desesperación de quienes disfrutaban de todo tipo de poderes económico, político, judicial, privilegios que tenían, salarios, etcétera, etcétera. Y ahora, obviamente, pues se les acabó esa posibilidad, se les acabó esos privilegios, ¿no? Entonces, me parece que redondeando mi opinión sobre lo que pasó en esta elección del 1 de junio, diría de manera contundente que el pueblo de México es un ejemplo en la elección de sus candidatos al Poder Judicial y que los resultados van a ser buenos para
el pueblo de México. Don Jesús, ¿usted qué opina? Porque el Estado, o muchos teníamos entendido de que el Estado de democracia eh, de México era porque los poderes estaban divididos y eran individuales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, por eso es mucho de las críticas de esta elección. ¿Qué opina? Bueno, no, obviamente, desde el punto de vista formal, podríamos decir, pues era real, era cierto que nuestro país se regía a través del ejercicio de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Sin embargo, históricamente, solamente en el momento de la época de la restauración de la República con Benito Juárez, este tuvo la oportunidad de ser nombrado por el Parlamento y por un sector importante del pueblo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otro que participó con él, me parece que fue Melchor Ocampo, ¿no? Pero todos los demás, de entonces a la fecha, han venido siendo nombrados de manera directa, formal, por el presidente de la República y por el poder legislativo, concretamente por el Senado de la República, ¿no? Eso, ¿qué generó, Yara? Generó una descomposición política, social y judicial de este tercer poder, del poder judicial, al grado de que se convirtió en un instrumento al servicio de los poderosos, al servicio del poder económico, del poder político y sobre todo del crimen organizado, ¿no? Entonces, la razón de ser de este cambio, pues era precisamente acabar con ese estado de descomposición, de corrupción, de nepotismo que se desarrolló en el Poder Judicial. Y la decisión para que fuera un proceso democrático lo tomó correctamente la presidenta de la República, porque ella bien pudo hacer lo que hacían los gobiernos anteriores, es decir, mandar una terna de cada uno de los candidatos al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, la manda al Senado, el Senado la discute y la aprueba o la rechaza. Si al tercer intento no es aprobado la propuesta por el Senado, entonces el presidente de la República nombra directamente a el ministro o a la ministra, ¿no? Eso no lo quiso hacer la presidenta. ¿Por qué? No porque no tuviera poder, porque tuvo 36 millones de votos y tenía todo el apoyo del pueblo para que ella pudiera hacer este ejercicio. Sin embargo, no lo hizo porque ella apeló al derecho que tiene el pueblo a elegir no solamente al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, al Poder Legislativo, Cámara de Diputados, senadores, gobernadores, etcétera, sino también al Poder Judicial. Y yo creo que esto que pone en duda, que cuestiona la derecha, los medios de comunicación corporativos y la derecha internacional, pues van a llevarse un frentazo. Y me parece a mí que las manifestaciones de eso pues están a la vista. Por eso las críticas, por eso la descomposición política de estos grupos que se han expresado en el Senado y fuera del Senado. Eso ya no tiene vuelta de hoja, Yara. El pueblo decidió y decidió correctamente. Y así seguirá siendo para nuestro México. Esto es Crisol Ciudadano. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta Gracias, luego. Yara. Buenos días y buenas tardes.